Apocalipsis capítulo 13. Le invito a abrir sus Biblias nuevamente en la palabra del Señor, en Apocalipsis capítulo 13, versículos del 12 en adelante. Vamos a darle por lectura a la palabra del Señor y poder entonces avanzar en los temas que de alguna manera el Señor ha puesto en mi corazón. Tenía muchos años que no enseñaba puntualmente estos temas y creo que debido a la emergencia que estamos viviendo, debido a la necesidad que estamos viviendo, ha sido perentorio, ha sido urgente, ha sido necesario que podamos de alguna manera refrescar nuestras memorias para aquellos que conocemos sobre estos temas y poder alimentar con palabra de Dios para otros que no conocen estos temas, alimentar sus vidas y que puedan conocer lo que la palabra del Señor dice en cuanto a lo que viene. Óigame, en cuanto a lo que viene. No es a lo mejor, quizás, tal vez, puede ser. No, es lo que estamos predicando viene. Créalo o no lo crea, va a venir igual. Acéptelo o no acéptelo, va a suceder igual. O sea, esto es profecía. Y esto no es Nostradamus, ni es un loco viejo que anduvo diciendo cosas y escribiendo cosas. Esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios revelada al hombre. Y aquí se nos enseña de manera inequívoca, incuestionable, irrefutable, lo que le espera a la humanidad, lo que le espera a aquel hombre, a aquella mujer que ha de vivir el periodo, tristemente, de la tribulación y de la gran tribulación, que son 3 años y medio, y luego los últimos 3 años y medio, de acuerdo a Daniel capítulo 9, versículos creo 26 y 27, que a su tiempo le vamos a dar también enseñanza. Estamos siendo muy generales en esto. Y luego vamos a introducirnos a una materia un poco más profunda. Esto es por arriba lo que estamos mirando. Bien. Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Padre, en esta mañana una vez más, rogando, Señor, el perdón de nuestros pecados, rogando el perdón por nuestra irresponsabilidad, por nuestra negligencia, por no tener todo bien preparado, bien coordinado,
rogando, Señor, que en este momento usted tome nuestras vidas para que al abrir su palabra podamos enseñar lo que de alguna manera expertos nos enseñan acerca de esto. Padre, que su Espíritu Santo nos permita transmitir con libertad, con puntualidad, con la altura correspondiente a lo que implica predicar la palabra de Dios. Que su Espíritu Santo nos permita enseñar estas verdades para gloria de su nombre. Queremos, oh Señor, traer honra y gloria a usted y que su palabra nos enseñe. Ayúdenos, Padre, a desglosar estas verdades, a entender estas verdades. Rogamos su bendición por todo y por todos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, amados? Los que estaban sentados, o sea, los que estaban puestos en pie. Hermanos, nuevamente nos enfrentamos a otro muy peculiar y muy especial pasaje profético. Y nuevamente con verdades maravillosamente temibles y terribles. Pastor, ¿cómo es eso? Maravillosamente temible, suena como a contradicción. Bueno, esto lo aplico a dos grupos de personas. El aspecto maravillosamente lo aplico a los creyentes. Pues cada creyente verdadero debe de encontrar en las profecías esa fascinación propia a lo que Dios nos habla acerca del mañana. Es decir, es maravillosamente hermoso leer en la palabra las profecías que se cumplieron y las que se están cumpliendo y se han de cumplir. Por lo tanto, para los creyentes es maravilloso ver todo esto. Pero cuando usamos la palabra temible, lo adjudico a los que aún viven sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Pues para ellos la profecía es algo temible, terrible, asustante. No quiero saber de esto. Y por supuesto, muchos no lo entienden. Así que, si para usted, en su forma personal, si para usted la profecía es algo maravilloso, es posiblemente debido a que usted está en el Señor, a que usted es creyente, a que usted ha sido lavado y perdonado por la sangre del Cordero y tiene compañerismo con Dios. La gracia del Espíritu Santo le dirige y la palabra le enseña. Pero si para usted la profecía es algo temible, la profecía es algo horroroso, la profecía es algo que le causa un impacto negativo, un impacto asustante, posiblemente es porque usted todavía no ha confiado en el Señor. No ha confiado en Jesucristo como Señor y Salvador. Todavía usted vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Y le animamos a que obedezca a ese llamado de la gracia de Dios en su interior, en su espíritu, en su alma, en su yo, allá adentro, que le anima, que le llama, que le invita al arrepentimiento, que le invita a la fe, que le invita a creer en estas verdades. De tal manera que cuando usted escucha el mensaje predicado, también se une al mensaje interno, se une la gracia de Dios al mensaje predicado por los predicadores actuales, por los pastores, para que usted entonces obedezca con libertad, para que obedezca voluntariamente a ese llamado de la gracia, al arrepentimiento, a buscar el perdón de los pecados por la sangre de Cristo, a buscar la salvación y vida eterna, a buscar regeneración, a buscar santificación,
a buscar ese compañerismo con Dios a través de Cristo, de tal manera que los eventos proféticos se conviertan en usted en algo maravilloso, en algo bueno, en algo esperanzador. Así que, hermanos, aquí tenemos estas verdades. La semana pasada, leamos lo que dice Apocalipsis 13:1. La semana pasada nos tocó de alguna manera enseñar acerca de la primera bestia que aparece aquí en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y dice Juan, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Aquí habla sobre la primera bestia, que Juan, mirando, observando, contemplando desde la altura de los cielos, miraba hacia la tierra los eventos que estaban ocurriendo, y dice que vio subir del mar una bestia. Del mar implica convulsión, masa humana convulsionada, masa humana aterrada, angustiada, aproblemada, completamente en un caos. Y de en medio de ese tipo de ambiente sube la primera bestia. Y a modo de resumen, simplemente, la primera bestia, nosotros creemos que simboliza lo que es el anticristo propiamente tal. Y lo que es su sistema, es decir, es un personaje real, creemos nosotros, y que este personaje está afincado, está enraizado de alguna manera, está soportado por un sistema bestial también, por un sistema de gobierno. Esta bestia, su ministerio, su trabajo es propiamente tal político. Ahora bien, al entrar aquí al capítulo 13, el versículo 12, tenemos algunas verdades que tenemos que comenzar a puntualizar. Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia. Que subía de la tierra. De acuerdo al hermano comentarista Avis Carballosa, que todavía vive, esta frase, después vi otra, es el término en griego ayo, que es un vocablo que denota la idea de que la nueva bestia, es decir, la del versículo 11, es de la misma clase que la primera bestia. Después vi otra bestia. Así que aquí nuevamente nos encontramos con Juan describiendo prácticamente lo que desde allá arriba contemplaba, o se le permitió mirar, observar y contemplar lo que pasaba aquí en la tierra en cuanto a los acontecimientos proféticos propiamente tal. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Los comentaristas que me tocó leer de alguna manera no hacen alusión a lo que podría implicar que subía de la tierra. Hay uno ahí que dice que se cree que podría ser la tierra de Jerusalén, la tierra de Israel, pero sin mayor comentario, implicando que posiblemente, no dogmatizando, posiblemente podría ser de origen judío.
Es lo único que pude encontrar frente a esto. Ahora, esta segunda bestia, similar a la primera, de la misma clase de la primera, dice que en cuanto a sus características, dice, y tenía 2 cuernos. Hemos de recordar que la primera bestia también tenía cuernos, pero tenía 7 cuernos. Mire, el 13.1. El 13.1 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, 10 cuernos. Es decir, la primera bestia tenía 10 cuernos, que diciendo los que dicen que saben, representaba gobiernos y reinos, reyes. Aquí tenemos la segunda bestia, que dice que tiene 2 cuernos. ¿Ok? Esta segunda bestia es semejante a la primera. No en la cantidad de cuernos, ni en el propósito de los cuernos, simplemente que tenía cuernos. Ahora, el escritor bíblico aquí, de Apocalipsis capítulo 13, dice que esta bestia, al tener 2 cuernos, era con un propósito especial. ¿Cuál era el propósito especial? Veamos el versículo 11. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Esta segunda bestia tenía 2 cuernos. El propósito de los 2 cuernos era, amados hermanos, que era para hacerlo semejante a un cordero, porque el cordero tiene 2 cuernos. Por lo tanto, esta segunda bestia dice que tenía en similitud a un cordero el que tenía 2 cuernos. Ahora bien, uno de los comentaristas dice semejantes a los de un cordero, implicando la idea de una apariencia para disimular su verdadera personalidad. Es decir, esta segunda bestia en apariencia era muy parecido, semejante, se veía como un humilde cordero, como un callado cordero, ¿ok? Donde usted entiende que los corderos son callados, se pierden con facilidad. Los corderos no tienen ningún tipo de defensa en caso de que lo ataquen. Los corderitos cuando están en el matadero no gritan, no se desesperan. No son como el puerco, que el puerco grita, pero de una manera impresionante que todo el mundo escucha. El cordero es un animal humilde, es un animal callado, es un animal simple, por decir así, que no tiene ningún tipo de defensa. La apariencia de un cordero es una apariencia muy linda, muy relajada. Son animales inofensivos. Hermano, esta sutil apariencia externa, de acuerdo a la mayoría de los comentaristas, se debe a que, si bien es cierto, la primera bestia habrá de tener un carácter público, la segunda bestia, habrá de tener un carácter religioso, piadoso, entre comillas, espiritual, apariencia de cordero. Además, obra milagros. Además, promueve adoración, implicando que la apariencia de cordero le relaciona directamente con lo religioso. Pero, había algo con esta segunda bestia, hay algo con esta segunda bestia que lo hace sumamente detestable, que lo hace sumamente peligroso, que lo hace sumamente espantoso, terrible. Dice aquí
el versículo 11, capítulo 13, versículo 11. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Por fuera tenía una apariencia muy distinta a lo que en realidad es verdaderamente por dentro. Dice, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. El hablar viene de adentro. El hablar tiene una connotación que sale de adentro, del yo interior, de la verdadera personalidad. Apocalipsis 12, versículo 9, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón. Ahora, ¿quién es el gran dragón? La serpiente antigua, la serpiente que engañó a Adán, que engañó a Eva, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Es decir, esta segunda bestia tiene una apariencia de piedad, pero con sus hechos y con su hablar va a testificar lo contrario. Es como popularmente se dice, un lobo vestido de cordero. Pero no es un lobo, es el mismo diablo vestido de cordero. La segunda bestia, entonces, por fuera tiene una apariencia de piedad, de religiosidad, de espiritualidad, como que viene de Dios, como que representa la justicia de Dios, como que representa el amor de Dios, como que representa la verdad de Dios. Pero dice que hablaba como dragón. Eso significa que el yo, que la verdadera personalidad de adentro es lo que vale, es lo que importa. El hombre, este personaje, la bestia, tiene simplemente apariencia. La verdadera personalidad del verdadero yo no es lo que se mira por fuera. Muchos por fuera nos vemos bonitos, santitos, mansitos y hasta mencitos. Pero lo que somos por dentro es lo problemático. Es lo que determina lo que hay por dentro al momento de los que hubo, al momento de actuar, al momento de hablar, y que por lo tanto sale hacia afuera, demostrando lo que verdaderamente somos por dentro. Pues tenemos que entender, amados hermanos, que lo que importa es lo que somos por dentro, porque lo que somos por dentro a la corta o a la larga va a determinar lo que hacemos por fuera. Así que esta bestia por fuera tenía una apariencia de piedad, pero por dentro era el mismo dragón, la misma serpiente antigua, el mismo diablo, el mismo Satanás. Oh, mis hermanos, quiero que entienda que nadie puede fingir por tanto tiempo lo que es por dentro, por fuera. Es decir, va a llegar el tiempo en que esta bestia se le va a identificar como es, por lo que es una bestia. La Biblia dice que es una bestia. Y no importa que tenga apariencia de piedad, no importa que por fuera aparezca un lindo corderito, enviado por Dios, religioso, espiritual, amante de lo bueno, amante de lo justo, amante del amor, porque es verdaderamente la bestia, la segunda bestia. Así que
como dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán con sus hechos, ¿cierto? Yo añado con sus hechos, la eficacia de ella, la eficacia de la piedad. Oh, amados hermanos, es bueno que revisemos nuestra vida. Es bueno que entendamos que por dentro tenemos que ser lo que Dios quiere que seamos. Para que al ser por dentro lo que Dios quiere que seamos, santos, espirituales, piadosos, amantes de la verdad, amantes del amor, amantes de lo que es justo, amantes de las cosas del cielo, amantes de la obra y de las cosas de Dios. Entonces, lo que somos por dentro puede reflejarse verdaderamente lo que somos por fuera. Y no como muchos que entrando a la iglesia somos santitos, pero saliendo de la iglesia nos convertimos en diablitos. Hermano, que seamos por dentro lo que Dios quiere que seamos por dentro, para que al ser por dentro lo que Dios quiere que seamos, entonces podamos reflejar afuera, en nuestro accionar, en nuestro hablar, en nuestro comportar. Seamos por fuera lo que verdaderamente somos por dentro. Obviamente hablando, de vez en cuando se nos sale la naturaleza caída. De vez en cuando se nos sale esto del viejo hombre. Pero que sea de vez en cuando. Y no que sea la regla constante. Porque todavía estamos en la carne. Todavía peleamos con lo que implica la lucha diaria. Todavía estamos siendo confrontados a tentaciones, a debilidades humanas. Pero que sea la regla de la excepción y no que sea la regla constante de que el diablito está saliendo por fuera. Siempre. Amados, sigamos adelante. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Y dicha bestia, la segunda bestia, con apariencia religiosa, pero por dentro es el mismo diablo. Esta bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Cuando dice en presencia de ella, implica, amados hermanos, implica que cuando dice que ejerce toda la autoridad en presencia de ella, significa que la segunda bestia, en presencia de la primera bestia, la segunda bestia está ejerciendo toda la misma autoridad de la primera bestia, tiene la misma autoridad la segunda bestia. Ahora, recuérdese que la semana pasada dijimos que la autoridad de la primera bestia está directamente otorgada por el mismo dragón, por el mismo diablo. Por lo tanto, la autoridad de la segunda bestia, vuelvo a repetir, la autoridad de la segunda bestia también viene directamente del mismo dragón, del mismo diablo. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace, óigame bien, y esta segunda bestia hace, ¿qué cosa? Hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. El hermano Carballosa dice que esto sucederá en la segunda mitad de los 7 años de tribulación y gran tribulación. En la segunda mitad, cuando la primera bestia ocupe su lugar de preeminencia en el aspecto político mundial, entonces la segunda bestia ocupará su lugar de guiador, de director,
de enseñador, ocupando su lugar de lideranza en la religión apóstata, falsa, corrupta, con apariencia de piedad, como por fuera una religión del Cordero, pero por dentro sustentada, autorizada, afincada sobre el mismo infierno, sobre el mismo dragón, sobre el mismo diablo. Amados, por lo tanto, entendamos que el ministerio principal de esta segunda bestia, por causa del objetivo que el dragón le dio a ella, el ministerio principal de esta segunda bestia será el hacer, óigame bien, el hacer que los moradores de la tierra, adoren a la primera bestia, que implica adorar al diablo. Entonces, aquí tenemos el ministerio principal de la segunda bestia. Esta segunda bestia con apariencia religiosa, como imitando a Jesucristo, porque esa es la realidad. Recuérdese que el diablo siempre ha querido imitar a Dios. Y así como Dios es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, también el diablo es diablo, anticristo y segunda bestia. Ahora bien, como dije, el ministerio principal de la segunda bestia será hacer que los moradores de la tierra todos terminen adorando a la bestia y al dragón. Ahí lo dice. Y hace que la tierra, versículo 12, y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Recuerde que la primera bestia fue herida y se cree que murió, pero fue resucitada por el poder otorgado por Dios. Y las gentes y los moradores de la tierra, por causa de esto, de este milagro de resurrección, por decir así, van a adorarla. Y la segunda bestia se va a encargar de hacer que los moradores de la tierra acudan a adorar a la primera bestia y al dragón. Hermanos, con consejo, dirigiendo las masas, esta segunda bestia, con sutileza, esta segunda bestia va a ir cautivando las mentes, los corazones y las voluntades de los moradores de la tierra para que terminen adorando a la bestia. Dicho sea de paso, recuérdese que el concepto moradores de la tierra significa hombres y mujeres de todo estatus social, estatus político, estatus económico, de toda edad. La bestia hará que ellos adoren a la primera bestia, porque son personas que en aquel tiempo van a estar viviendo sin fe, sin esperanza, sin Dios, sin salvación. Prácticamente no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. Por lo tanto, han de recibir un poder engañoso. Sigamos entonces. Sigamos adelante. Vuelvo a recalcar esta idea.
que bien dice un comentarista, que de la misma manera que la primera bestia era imitar a Jesucristo, esta segunda bestia es sin duda el vivo reflejo de cómo el Espíritu Santo trabaja para con Dios. El Espíritu Santo va a la gente, le habla. La gracia de Dios los liberta. La gracia de Dios les capacita su voluntad. Les capacita el oír las verdades de Dios espirituales por medio de ese llamado interno que hace la gracia de Dios. Luego entonces la predicación del pastor, la predicación del evangelista permite el llamado externo a la persona que por la gracia de Dios también está recibiendo el llamado interno. Entonces el Espíritu Santo va a la persona, liberta a la persona, capacita a la persona, y el mismo Espíritu Santo usa al predicador. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el hombre que está viviendo sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza, reciban el llamado, acepten el llamado, y que en arrepentimiento y fe vengan a Cristo y los trae al Salvador, los trae a Dios, el Espíritu Santo. Óigame, de la misma manera, esta bestia va a usurpar y va a ocupar el lugar del Espíritu Santo, de tal manera que va a tomar a las gentes y va a engañar a las gentes y va a cautivar su mente, su corazón y sus voluntades para traer las gentes a la primera bestia y al dragón para que lo adoren y se hagan sus súbditos y se hagan sus discípulos y se hagan sus seguidores. Ese es el ministerio de esta bestia. Pastor, ya que hemos hablado de la primera bestia y que creemos que es el anticristo, pastor, ya que usted ha hablado lo suficiente acerca de la segunda bestia, pastor, ¿y quién es esta segunda bestia? Actualmente o en la historia. Bueno, es una muy buena pregunta. Algunos pensaban que era el sistema imperante del Imperio Romano de aquel tiempo, que obligaba a las gentes a adorar a los césares. El sistema, el gobierno imperante que obligaba a que la gente de aquel entonces adorasen a César, a los césares. Por su parte, muchos de los reformadores, Calvino, Lutero, Melanchthon, que en aquel tiempo creían que así como la primera bestia simbolizaba la Roma imperial pagana, así la segunda bestia habría de simbolizar la Roma papal. Hay quienes piensan también que esta segunda bestia representa a los falsos profetas mencionados en Mateo 24, en Lucas 21, si no me equivoco, Marcos capítulo 13, donde se habla que en los últimos tiempos van a haber falsos profetas. Por lo tanto, algunos han creído que esta bestia es un sistema donde implica todos los falsos profetas que van a haber en los últimos tiempos. Ahora bien, el comentarista William Hendrickson sostiene por su parte que esta segunda bestia corresponde a lo que la Biblia llama el falso profeta. Busque conmigo Apocalipsis capítulo 16, versículo 13. Mi hermano Carlos, que está allá en Chile, me
me ha un poquito pedido que por favor no sea tan rápido con los pasajes. Pero mi hermano Carlos no quiere entender que el problema no soy yo que voy rápido, es que él es muy lento. Es el problema, él es el lento. Entonces, de todas maneras, para ser complaciente con los lentos, vamos a buscar Apocalipsis 16:13. Y dice: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta. Aquí tenemos la Trinidad satánica, el dragón, el dragón, y de la boca de la bestia, el anticristo, y de la boca del falso profeta, que es la segunda bestia. Vi salir 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Busque allí Apocalipsis 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba, es decir, Satanás, la serpiente antigua, el engañador, el blasfemo, el dragón y el diablo que los engañaba, Apocalipsis 20:10, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta, que es la segunda bestia, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que, mis amados, al igual que muchos comentaristas sanos, yo soy de los que creo que así como la primera bestia es un personaje real, será un personaje real, envuelto en un sistema perverso, corrupto, satánico, engendrado en el mismo infierno, lo que la Biblia llama el misterio de la iniquidad. Así también, de igual manera, pienso yo que esta segunda bestia también es un personaje real, con personalidad, pero también un personaje sustentado, avalado, cuidado, protegido por medio de un sistema que es parte del misterio de la iniquidad, que es parte del mismo sistema de la primera bestia, que implica este sistema una maquinaria completa que ha existido y que ha crecido y que se ha fortalecido con el correr de los años y se ha desarrollado poco a poco en su accionar. Y por cierto, todo este desarrollo, todo este accionar es de acuerdo a un carácter religioso, a un carácter piadoso, a un carácter de apariencia de piedad, de espiritualidad. Como ya dije, amante de Dios, entre comillas, amante del amor, amante de la justicia, amante de la humanidad, amante de lo correcto, amante de lo que es bueno, pero solamente en apariencia. Por lo tanto, esta segunda bestia es el falso profeta religioso, el cual, habiendo estado su sistema en existencia desde el mismo tiempo en que nuestro Señor vivió y fue crucificado, porque ya el sistema existía, ha venido en su existencia desarrollándose este sistema hasta el día de hoy, y tristemente seguirá existiendo hasta que Cristo el Señor venga y acabe con sus enemigos, de acuerdo al Salmo 110 que predicamos la semana pasada, o la semana pasada en la tarde, cuando hablamos que el Mesías destruirá a sus enemigos, pero que cuidará a su pueblo. Pastor, gracias por esa aclaratoria, pero todavía usted no nos dice quién es esta bestia, qué personaje actual será y qué sistema
lo avala, lo sustenta, lo protege, le da autoridad, le da poder. Bueno, hermano, muchos aconsejan no aventurarnos en hacer interpretaciones, ni menos conjeturas precipitadas acerca del futuro en relación al presente, en relación a las profecías escritas, pues abiertamente no podemos dogmatizar con certeza quién es esta segunda bestia. No obstante, concuerdo y estoy de acuerdo con gran número de nuestros sanos comentaristas y pastores y predicadores actuales de que este personaje, y lo voy a decir con respeto, pero con una profunda convicción y con una profunda realidad de lo que yo creo, que el personaje el falso profeta, es el Papa. Y que su iglesia, óigame bien, y su iglesia católica es el sistema que por años se ha venido desarrollando, perfeccionando, corruptamente hablando, maléficamente hablando, horrorosamente hablando, tétricamente hablando. Este sistema de la Iglesia Católica se ha venido desarrollando prácticamente por 2000 años, perfeccionando este misterio de la iniquidad que está envuelta con esta iglesia, con este sistema. Por lo tanto, soy de los que creo que es el Papa y la Iglesia Católica. Obviamente hablando, unida a la Iglesia Católica, todos los grupos religiosos apóstatas que niegan la Biblia, que niegan a Cristo y que no quieren saber de los principios y valores y conceptos de este maravilloso libro, de este portentoso libro, y que quieren seguir su religiosidad, entre comillas, su espiritualidad, entre comillas, y su vida piadosa, entre comillas, quieren seguirla de acuerdo a sus propios valores, a sus propios conceptos, pero que al unirse a la iglesia tradicional, a la iglesia católica, siendo la iglesia católica un sistema completamente corrupto, completamente perverso, completamente antagónico a Dios y a la palabra de Dios, todos los que se unen a este sistema religioso caerán en el mismo concepto corrupto, negando la verdad de Dios, negando la revelación de Dios, negando el poder del Padre, el poder salvífico del Señor Jesucristo, el poder orientador del Espíritu Santo, guiador. Dicho sea de paso, yo toda la vida he dado gracias a Dios por la Iglesia Católica en un sentido, y lo digo con mucha sinceridad. Doy gracias a Dios que la Iglesia Católica a mí me enseñó a creer en Dios, a creer en Cristo, a que existía un Espíritu Santo. Me enseñó a creer en la Biblia, aunque el sistema realmente no cree, este sistema católico no es neocristiano, pseudocristiano, no cree en la Biblia. Y aún así, desde pequeñito, yo crecí en estas ideas, en estos conceptos. Obviamente hablando, enseño una cantidad de cosas que son antibíblicas, incorrectas, paganas. Ahora, permítame decirle esto, que es muy cierto. Doy gracias a Dios, como dije, que la Iglesia Católica me enseñó todo esto, verdades, pero no hay peor mentira, como alguien escribió en un libro, no hay peor mentira que la que está acompañada de ciertas verdades.
Vuelvo a repetirlo, no hay peor mentira que la que está acompañada de ciertas verdades. Y este sistema corrupto, dirigido, entre comillas, dirigido por los papas, este sistema corrupto enseña verdades en un 5%, en un 10% quizás, pero todo lo demás en cuanto a lo que enseña y en cuanto a sus prácticas es puro paganismo y puro satanismo, donde el dragón, Satanás, la serpiente antigua, es su verdadero guiador y es su verdadero Señor y es su verdadero Dios. ¿Ok? Entonces, debemos de entender, amados hermanos, que aunque doy gracias por lo que se me enseñó, doy gracias a la gracia de Dios que me capacitó, que me libertó para entender la Biblia. Y pude venir en fe y en arrepentimiento a Jesucristo para ser salvo. Y las cortinas nebulosas que había puesto la religión, la tradición, fueron quitadas. Y el Espíritu Santo me permitió entender lo que dice la Biblia y poder salir de este sistema corrupto, nefasto, negativo, incorrecto, perverso, antagónico a Dios. Quiero que entienda que no estoy diciendo necesariamente que este último papa es el falso profeta, aunque tiene toda la forma de falso profeta. Pero uno de los antiguos papas, Juan Pablo II, Karol Józef Wojtyła, ese también tenía la verdadera apariencia del falso profeta, porque trató de juntar todas las religiones, todos los líderes. Pero este papa es sagaz. Este papa es astuto. Bueno, se cree astuto, se cree sagaz. Hace poco hizo un llamado para todos los religiosos del mundo, para que el 14 de mayo que pasó, se hiciese una convocatoria mundial para que orasen por lo que está sucediendo en el mundo. ¡Qué hipocresía! Si el Papa está dirigido por el mismo infierno que está mandando todo esto. Pero ¿cuál es el verdadero objetivo? Juntar a los apóstatas. Permítame decirle esto. Si usted estuvo metido en esa convocatoria y usted estuvo siguiendo esa convocatoria y esa reunión, arrepiéntase y pida perdón a Dios. Porque usted posiblemente no es cristiano, no es cristiana. Usted pertenece a ese sistema tradicional nada más. Usted tiene una fe tradicional, usted tiene una fe intelectual, usted tiene una fe histórica, pero usted no tiene una fe que salva, una fe que regenera, una fe que perdona, una fe que justifica, una fe que salva, una fe que santifica. Usted necesita arrepentirse y dejar ese sistema corrupto. ¿O acaso usted no ha leído en la historia por libros seculares acerca de los historiadores cómo hablan del papado y del sistema tradicional católico pseudo cristiano? ¿Y cómo hablan de la corrupción de la Iglesia Católica? ¿Y cómo hablan de sus nefastas prácticas? ¿Y cómo hablan de la corrupción de los papas? ¿Usted cree, óigame bien, usted cree que si el papado y la Iglesia Católica fuese de Dios, usted cree que hubiera tanta evidencia en contra de ella?
tanta maldad, tanto pecado. Cuando se levantó la Reforma, por allá por el año 1500 más o menos, luego vino la Contrarreforma. Y ahí apareció Ignacio de Loyola, siendo un jesuita, el ejército de la Iglesia Católica, donde levantaron la Contrarreforma. ¿Y usted no ha leído cómo perseguían a los creyentes? ¿Y usted no ha leído las cámaras de tortura que existían por todos esos países donde gobernaba esta maquinaria perversa de la tradición católica pseudocristiana? ¿Usted no ha leído toda esa maldad y todo ese pecado? ¿Y dónde está el amor de Dios detrás de todo esto? ¿Y dónde está el perdón de Dios detrás de todo esto? Oh, mi amado, mi amada, perdóneme que sea tan franco, pero es tiempo de que digamos las cosas por su nombre y por lo que son. Esta segunda bestia representa el falso profeta, representa la religión falsa, representa la religión corrupta, representa el pecado con nombre de religión, que tendrá apariencia de piedad, pero con sus hechos, ayer, hoy y mañana, seguirá testificando lo contrario a esa espiritualidad, a esa religiosidad. La llamada Iglesia Madre Católica será madre suya, pero no mía. ¿Oyó bien? La Madre Iglesia será su madre, pero no mi madre. Yo no tengo madre en el sentido de iglesia. Solamente obedezco a Dios, obedezco a su palabra. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 13, versículo 13. Esta bestia, esta segunda bestia, dice también, esto también implica porque la primera bestia también hace milagros, esta también hace milagros, hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres. Primera frase del versículo 13. También hace. Vuelvo a repetir la misma idea. Esta frase ha de implicar que el falso profeta hace. ¿Hace qué? Hace que la gente haga lo que ella quiere. De una manera sutil, de una manera tenue, de una manera solapada, disfrazada, de una manera sigilosa, de una manera discreta, de una manera disimulada, calladamente, como que no quiere la cosa, como de un consejero religioso con gran notoriedad espiritual. Esta bestia hace, lleva, aconseja, arrastra, trae a luz, enseña y lleva a todos los moradores de la tierra a que adoren a la bestia, a que sigan a la primera bestia, a que se postren delante de la primera bestia. Esa es la labor sigilosa, solapada, misteriosa, oculta del falso profeta. Vuelvo a repetir, imitando el ministerio del Espíritu Santo, usurpando el ministerio del Espíritu Santo. Yo le animo a algo. Si usted no sabía esto que estamos enseñando, de hoy en adelante ponga atención a todos los pronunciamientos que hace el Papa. Ponga atención todo lo que está diciendo el Papa. Ponga atención todo lo que está apoyando. Ponga atención hacia dónde él está haciendo que la gente que le sigue pone su mirada. Entre comillas, ¿usted ha visto al Papa sacando la Biblia para enseñar?
Vuelvo a preguntar, ¿usted ha visto a este falso profeta sacando la Biblia? No puede, porque es capaz de que si toma la Biblia, Dios le queme las manos a este falso profeta. Porque no puede tomar ese libro santo, no lo puede tener cerca. Porque este libro santo, la palabra de Dios, refleja el amor de Dios para perdonar a los pecadores, pero también refleja y enseña que es fuego consumidor y que Dios no tendrá por inocente al pecador, al que se deja arrastrar por este pseudo cristianismo, por este falso cristianismo. Hace, lleva, motiva, aconseja a que los moradores de la tierra, que en aquel tiempo van a estar viviendo sin fe, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, busquen refugio en la primera bestia. Dice que hace grandes señales. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 y versículo 10, habla acerca del anticristo y dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Por qué se pierden? Porque ellos no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos, haciéndolos a ellos responsables de no haber querido recibir el amor de la verdad hoy para ser salvos. Por eso yo le invito, yo le pido, yo le ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que hoy reciba el amor de Cristo, la gracia de Dios para ser salvo. Porque si hoy usted no recibe el amor de Dios para ser salvo, cuando venga la primera bestia, simultáneamente la segunda bestia, y venga todo este gobierno tétrico, lúgubre, espantoso, funesto, negativo, perverso, satánico, engendrado en el mismo infierno, usted porque hoy no recibió el amor de la verdad para ser salvo, mañana será demasiado tarde por haber seguido un pseudo cristianismo que, entre comillas, es un cristianismo, es un pseudo cristianismo muy cómodo. Todo el mundo es católico porque es cómodo, porque nada te pide, porque no te enseña acerca del pecado, porque no te enseña que el pecado corrompe tu alma, corrompe tu espíritu, corrompe tu cuerpo, daña tu vida, te manda al infierno. Nada de eso te enseña. Por lo tanto, usted ahora se cree que está viviendo cómodo, pero cuando venga el tiempo de la primera y la segunda bestia, usted va a perder esa comodidad, va a perder esa conformidad, porque usted va a tener que someterse a este sistema plenamente autoritario, le guste o no le guste. Grandes señales. Dice, versículo 13, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Claro, el profeta Elías oró y descendió fuego. Y los judíos lo saben, porque esto de alguna manera va a tratar de engañar al pueblo judío también. Claro, Apocalipsis capítulo 11 dice que los dos testigos del Señor en ese periodo van a hacer descender fuego. Por lo tanto, de alguna manera, esta bestia va a hacer milagros parecidos a los que han hecho los siervos de Dios para engañar. Así que, mis amados, no solo Dios es el hacedor de maravillas, sino el diablo
sino que el diablo también, ya que tiene su poder en hacer milagros. ¿O no se recuerda a los sacerdotes de Faraón en Egipto? Éxodo capítulo 7, capítulo 8, donde Moisés tiró la vara y la vara de Moisés se convirtió en culebra. Y luego Faraón llamó a sus sacerdotes que también arrojaron la vara al piso. Y también las varas de los sacerdotes paganos también se convirtió en culebra, en serpientes, enseñando que el diablo también tiene poder. Pero ¿acaso se le olvidó que la culebra que era la vara de Moisés se tragó y se comió las culebras de Faraón? Eso tiene que tenerlo en cuenta, porque el poder de Dios es más grande, porque el poder de Dios es magnífico, porque el poder de Dios es portentoso sobre todo y sobre todos. Esta segunda bestia va a tener la prerrogativa, va a tener la autoridad, el poder de hacer milagros y engañar. Ahora quiero que entienda esto. Entendamos que la verdad de la fe ni se prueba ni se niega sobre la base de los milagros. Ayuda a la fe, sí, pero no son determinantes ni conclusivos para confirmar que dichos milagros vienen de Dios. Por lo tanto, los milagros no determinan necesariamente el aprobar o desaprobar que algo es de Dios. Menos determinan la fe, porque la fe no se determina sobre la base de milagro, porque ¿cuánto poder tiene el diablo? También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Ok? Sigamos adelante. Versículo 14. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito estos milagros? ¿Con qué propósito toda esta muestra de poder? Versículo 14. Y engaña. La palabra engaña, allí en el griego, dicen los que dicen que sabe, que es la palabra planai, en griego, que significa guiar por el mal camino. Es decir, el falso profeta ha de guiar a la gente de aquel tiempo por el mal camino, engañándolos. ¿A quiénes? A los moradores de la tierra, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Amados, hemos de entender que los milagros permitidos al falso profeta son el resultado del engaño y del poder maléfico de Satanás. Y además, sin lugar a duda, otro tipo de artificio, trucos, ardid, con el propósito de que los moradores de la tierra vean a la bestia, a las bestias, como algo atractivo, como algo bueno, como algo útil y confiables, de tal manera que crean que con su poder podrán arreglar los problemas del mundo, los cuales Dios siempre los quiso arreglar. Romanos capítulo 1, busque allí. Pero los moradores de la tierra, aquellos que viven sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza, nunca permitieron y nunca quisieron que el poder de Dios y que la gracia de Dios arreglase los problemas a través de las metodologías de Dios, de las estrategias de Dios, de los parámetros de Dios, de los valores de Dios y de los principios de Dios. Por lo tanto, este falso poder, estos milagros portentosos de la primera bestia que harán que los moradores de la tierra adoren a la bestia, tendrá como objetivo no solamente adorar a los moradores de la tierra, sino que
adorar a la bestia, sino que tendrán como objetivo el verlos como poderosos para arreglar todos los problemas que la tierra tendrá en aquel tiempo. Y habiendo rechazado el amor de Dios, y habiendo rechazado la metodología, estrategia, valores y principios de Dios, que a través de esto sí se puede arreglar todos los problemas del mundo, entonces Dios los entregó. Dios los entregó, Romanos capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen responsablemente ellos, deliberadamente ellos, voluntariamente ellos, los hombres, detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amados, la creación enseña del poder de Dios. Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación nos enseña de que hay un Dios inteligente, un Dios soberano, un Dios lleno de sabiduría, que ha creado todo lo que existe. Y la creación misma nos permite darnos cuenta de que Dios existe, de que Dios es. Y si Él ha creado todo esto, Él tiene poder para arreglar todo lo que el hombre ha echado a perder. Pero el hombre no quiso. Pero como el hombre no quiso, entonces Dios ha permitido que la ira de Dios se revele contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Versículo 21, pues, habiendo conocido a Dios, y habla de haber conocido a Dios por medio de lo creado, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus conceptos, en su mente, en su racionalidad, dice aquí, en sus razonamientos. Y su necio corazón, y su tonto corazón, y su incrédulo corazón, ¿qué dice? Fue entenebrecido por culpa del pecado, por culpa de la idolatría, por culpa de seguir lo mal hecho, por culpa de no obedecer ni seguir al Creador. Profesando ser sabios se hicieron necios. Versículo 24, debido a todo esto, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y yo añado, mujeres con mujeres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Versículo 28, y como ellos, el hombre pagano, perverso, incrédulo, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente de pecado, a una mente reprobada. Y por eso que la tierra y la dirección que llevamos a pasos agigantados va al encuentro de la primera bestia y la segunda bestia, porque Dios ha entregado a este mundo a lo que el mundo quiere. Entregado no significa de ninguna manera que Dios trajo el pecado al hombre y lo entregó al hombre. No, quiere decir que Dios entregó, dejó de lado al hombre. Algo así como, bueno, ¿quieres hacer lo que tú quieres?
no quiere vivir de acuerdo a mis normas, preceptos, no quiere vivir de acuerdo a mi voluntad, yo te entrego y haz lo que tú quieras, pero atiéndete a las consecuencias. Por eso que este mundo tiene que entender que lo que está sucediendo y lo que va a suceder de hoy en adelante es la consecuencia del pecado del hombre sobre la tierra, que no ha querido honrar al Creador, que no ha querido creer en su Hijo Jesucristo y que no ha querido obedecer a la voz del Espíritu Santo, a la voz de la gracia de Dios, para venir en arrepentimiento y fe y ser salvo. Y que cuando Cristo venga por su iglesia, por su esposa, la esposa sea levantada, la esposa sea llevada. Y entonces aparecerá el inicuo, la primera bestia. Dicen los comentaristas, simultáneamente el falso profeta. Y junto con y el falso profeta y el anticristo van a llevar a las gentes a la adoración final de Satanás. Eso es lo que han buscado, eso es lo que se les va a dar. Volvamos a Apocalipsis capítulo 14. Dice, versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra, perdón, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Hermano, perdón, la segunda bestia va a hacer que los moradores de la tierra hagan una imagen, para que los moradores de la tierra adoren a esa imagen. Que le hagan imagen a la bestia, hagan una imagen de la primera bestia, que tiene la espada y vivió. Hará este falso profeta con su engañosa persuasión que los moradores de la tierra construyan una imagen de la primera bestia. Algo así como Nabucodonosor, que mandó a hacer una imagen de sí mismo y mandó a todos los moradores del mundo de aquel entonces, de los países bajo el imperio de Nabucodonosor, imperio babilónico. Después que hizo la imagen, todo el mundo tenía que adorar. Pero Sadrach, Mesach y Abednego dijeron no. Pero la mayoría adoró la bestia. Algo parecido es lo que estamos viendo ahora en esta segunda bestia, que hará que los moradores de la tierra hagan una imagen de la primera bestia para que la adoren. Y dice aquí, versículo 15, Apocalipsis 13:15, y se le permitió a la segunda bestia, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Al igual que la semana pasada, debo de recalcar esto, que cuando dice aquí, y se le permitió, todos los comentaristas que leí se refieren a esta frase significativa que en el griego da a entender que esta permisión, que esto que se le permitió a la segunda bestia es la acción permisiva de Dios para con esta segunda bestia. Es decir, Dios les permite realizar incluso este tipo de milagro. ¿Qué milagro? Infundir aliento. La palabra aliento ahí en el griego significa neuma, espíritu. Por lo tanto, a la segunda bestia se le dio la prerrogativa, se le permitió de parte de Dios el poder de infundir aliento de vida, espíritu, a la imagen de la bestia.
¿Para qué? Para que la imagen de la bestia hablase. ¿Y hablase qué? Hablase a los moradores de la tierra. Es decir, la imagen de la primera bestia se le va a dar algo así como vida. Y va a hablar a todos los moradores de la tierra. ¿Y qué va a hablar? Y dice, e hiciese matar a todo el que no la adorase. Una imagen de la primera bestia. La segunda bestia le va a dar espíritu, le va a dar aliento, le va a dar algo así como vida. Y esa imagen va a hablar a los moradores de toda la tierra, a los que no han querido creer en Cristo. Y con el poder engañoso le va a hablar para que hiciesen matar a todos los que no adoran a la bestia. ¿Sabe lo que implica esto? Va a existir un poder absoluto en el gobierno de la primera y de la segunda bestia, un poder absoluto que van a tener control de tutti mundi, de todo lo que hacen, de todo lo que compran, de todo lo que venden, de todo lo que comen y de todo lo que van a todos los lugares. Todo va a estar controlado por esta bestia. Dicho sea de paso, usted sabe que China son 1.300.000.000.000 de habitantes. Usted sabe que China tiene esa tremenda cantidad de habitantes, 1.300.000.000.000 de habitantes. ¿Sabe usted que actualmente China prácticamente dicen lo que dicen que saben? Los amigos conspiracionólogos dicen ellos que actualmente el gobierno de China ha desarrollado un sistema de tal manera que han podido saber controlar a todos los habitantes que viven en China. Los controlan completamente. Han desarrollado un sistema increíble. Dicho sea de paso, en las próximas predicaciones que vienen voy a dar énfasis a algunos detalles porque ahora es general nada más. Pero dicho sea de paso, las famosas antenas 5G, 5G, tienen mucho que ver con este control humano, según dicen los que dicen que saben. Y no tengo por qué dudar lo que dicen los que dicen que saben. ¿Por qué? Porque no es casualidad que en el tiempo de cuarentena han dicho los conspiracionólogos que en el tiempo de cuarentena se han instalado grandes cantidades de antenas 5G, 5G alrededor del país y en muchos países. Entonces, hay algo detrás de todo esto que a su debido tiempo vamos a enseñar, porque hay muchas cosas que están sucediendo y que es tiempo de que usted las aprenda y que las escuche y que las atienda y que las entienda y que las crea por su bien. Sigamos adelante. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase a los moradores de la tierra e hiciese matar a todo el que no la adorase. Pastor, ¿va a haber gente que no la adore? Claro que sí, y van a morir también. Apocalipsis 20, versículo 4 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen,
y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Por lo tanto, sí, va a haber gente que cuando la imagen hable y digan, maten a todos los que no me están adorando, ahí van a morir muchos por causa del testimonio, por causa de que han creído en Cristo, por causa de que han rendido su vida en fe y en arrepentimiento al Señor Jesucristo para salvación. Pero va a ser a través de la decapitación, les van a arrancar la cabeza, literalmente. Pero van a ser salvos. Apocalipsis capítulo 13, versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, y lo que implica todo esto, pequeños y grandes, edad joven, edad adulta, o también personas influyentes en el mundo, en la esfera social, ricos y pobres, no importa el status quo, no importa si eres rico, si eres pobre, a todos, no importa si eres libre, esclavo, dueño de ti mismo, entre comillas, o eres sometido a otro, o trabajas para otro, o eres esclavo de otro, o quizás implica algún aspecto político, libre y esclavos, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. La famosa marca, la cual ha sido objeto por más de 2000 años prácticamente de innumerables interpretaciones y aplicaciones dentro de la literatura judeocristiana. Algunos han dicho que va a ser en aquel tiempo un sello similar al que se le daba a los soldados, a los esclavos y devotos de los templos y de las religiones de los días de Juan. Ahora, una cosa es segura, esta marca es la antítesis a la marca que Dios va a marcar a sus siervos en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Es una marca que implica contrario. Dios va a mandar a marcar a los 144,000 en la frente y que diga propiedad de Dios. Pero la bestia también va a mandar a marcar a todos sus súbditos con una marca en la frente y con una con una marca en la mano. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Versículo 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Carballosa dice que el propósito de la marca será exclusivamente con la idea de crear un sistema de economía monopolizado, organizado y bien vigilado para que nadie pueda hacer ningún tipo de transacción financiera fuera de la bestia. Es decir, habrá un monopolio exclusivo, comercial, absoluto, marca bestia. Se ha hablado de que el amigo suyo, Bill Gates, no amigo mío, el amigo suyo, Bill Gates, está promocionando una vacuna que va a llevar dentro de esa vacuna un microchip, de tal manera que va a identificar a la persona. Se ha dicho que Bill Gates es el anticristo. De muchos han dicho que son el anticristo: Hitler, Napoleón, el rey de España, Juan Carlos, si no me equivoco, y hay videos de eso, pero hermano, todas son conjeturas simplemente, y hacen numerología y dicen que tienen el número 666, pero esta marca, ya hay empresas, hay compañías que para poder entrar
le han impreso en varios países, principalmente por allá por Holanda, por Bélgica, y en esos países ya están implantando una marca en la mano, un microchip. ¿Para qué? Para que sea su ID, por decir así, su identidad, su carnet de identidad, donde dice el nombre, la edad, la fecha de nacimiento, la sangre que tiene, yo no sé, la cuenta bancaria y todo lo que tiene ese sistema lo va a marcar y vas a poder entrar y comprar y vender solamente con eso. Hermano, les prometo que voy a hablar de esto en un tiempo cercano, porque estamos generalizando nada más. Versículo 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Carballosa dice que el nombre y el número son equivalentes. Pues el nombre está igualmente representado por un número, por un código numérico. Mateo 24:7 dice que habrá mucha hambre. Apocalipsis 6, versículos 6 y 7 dice que en el tiempo en que comience la tribulación va a haber mucha hambre. Por lo tanto, el hambre va a hacer que la gente corran a ponerse la marca porque van a querer comprar. Van a querer comprar para sus hijos que están recién nacidos. Van a querer comprar para su bebé que no tiene leche. Van a querer comprar la tortilla, el pan en mi país, la tortilla en México, el arroz en la República Dominicana. Pero como no tienen la marca, o se mueren de hambre o se ponen la marca de la bestia. Carballosa habla. Este será el tiempo en que la bestia y su perverso sistema autoritario habrán de ejercer la hegemonía, el predominio y la superioridad completa en el mundo. Política, comercial, social, económica y religiosamente hablando. Será el tiempo en que los moradores de la tierra serán sometidos a la más rígida y despótica dictadura que jamás haya existido en la tierra ni existirá. A todos aquellos que todavía les gustan las dictaduras, la mayoría de las dictaduras son un reflejo de esta tremenda dictadura mundial que viene al final. A todos aquellos que todavía quieren vivir en dictadura, espérense un tantito que usted va a poder vivir tranquilamente con la dictadura del anticristo y de la bestia. Es más, la bestia no va a tener necesidad de cautivar tu mente, porque ya tu mente hoy está cautivada, hoy está engañada, y vas camino a adorar a la bestia, y vas camino a vivir en este tremendo sistema perverso, autoritario, dictatorial. Versículo 18. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. De acuerdo a lo que leo, el número de la bestia es 666. Gracias. Se ha escrito por medio de la numerología y calendaristas y entretenedores religiosos un sinnúmero de teorías, haciendo como una sopa de letras y números para descifrar qué personaje de ayer o hoy o mañana su nombre y su apellido concuerdan con el número 666. Todo es especulativo. No hay forma de poder entender verdaderamente lo que implica todo esto. Algunos han dicho que era Nerón,
Calígula, Domiciano, Napoleón, Hitler. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ya hablaremos el día de mañana. Ya hablaremos acerca de cosas que usted no sabe, que hoy están ocurriendo. No por casualidad, sino por causalidad. Y están ocurriendo porque las profecías a pasos agigantados se están acercando. Padre, gracias. Bendice tu palabra. Bendice las verdades enseñadas. Bendice las verdades expresadas a través de tu siervo, que precariamente en su humanidad ha tratado de transmitir, rogando que el Espíritu Santo, de alguna manera poderosa y portentosa, pueda darle dirección para cada mente, para cada vida, para cada corazón. Hay mucho todavía por enseñar en este capítulo 13. Rogamos sabiduría para que nos permita aprender y poder estudiar para traer enseñanzas a muchas de las cosas que están ocurriendo y que tu iglesia no se ha dado cuenta posiblemente. Trae salvación, salva, trae convicción de perdón de pecado, vida nueva, vida eterna, y que la iglesia se prepare, porque vivimos tiempos peligrosos. Padre, te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amado, que el Señor le bendiga.